Professionals spend nearly half the workweek on written communication, so focus is important. With Grammarly as your AI writing partner, focus and quickly get through work with relevant real-time suggestions. And it works across 500,000 apps and websites, so you can sound more confident and persuasive wherever you write. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Hola a todos, hola a todas. Me voy a ir en un par de días, me voy a Córcega, me voy a hacer la GR20 andando. Son 15 días andando por todas las montañas de Córcega, algunas bastante altas. Dicen que es una de las rutas más bonitas y de las más duras de Europa. Así que he pensado que voy a hacer un podcast sobre la diferencia entre vivir y sobrevivir. Puesto que allí voy a comer mal, voy a dormir peor, voy a sufrir mucho, pero tengo la sensación de que voy a ser inmensamente feliz. Así que muchas gracias como siempre por estar ahí y espero que os guste el podcast de hoy. Para poder entender la diferencia entre vivir y sobrevivir hay que entender primero un concepto que se usa mucho en matemáticas, se usa mucho en ingeniería y también en biología, que es el proceso de suma cero. Un proceso de suma cero es un proceso en el cual dos elementos, siempre que uno suba, el otro necesariamente tiene que bajar. Por eso se llaman de suma cero, porque siempre la suma de los dos va a ser cero. Tenemos multitud de ejemplos en biología, en el sistema nervioso humano. Por ejemplo, el glutamato y el GABA, que son antagonistas, son dos neurotransmisores que no se llevan bien entre ellos. El glutamato es excitatorio y el GABA es un neurotransmisor calmante. Por lo tanto, si el glutamato sube, el GABA necesariamente tiene que bajar. O por ejemplo, el simpático y el parasimpático, que son dos ramas del sistema nervioso autónomo. El simpático nos activa y el parasimpático reduce energía, gasto de energía. Por lo tanto, si uno sube, el otro necesariamente tiene que bajar. Os voy a poner un ejemplo muy tonto, muy burdo, pero que creo que se va a entender muy bien. Imaginaros que quedamos para comer y me dice Manolo, yo no tengo hambre. Y yo te digo, pues yo tampoco. Nos pedimos una pizza para los dos, venga. Y entonces empezáis a ver con horror que yo me como media pizza, me como mi parte y empiezo a comeros la otra mitad. Me empiezo a comer parte poco a poco de la otra mitad. Mientras más pizza coma yo, menos vaya a comer vosotros. Y entonces aquí sería un ejemplo claro de suma cero. Mientras más glotón y más hambre tenga yo ese día, pues más hambre vaya a pasar vosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hablamos del elemento de vivir y sobrevivir, tenemos que entender que son dos elementos que son antagonistas, están en un proceso de suma cero. Es decir, cuanto más energía gastemos en sobrevivir, menos energía vamos a tener para vivir. Es decir, toda la energía que pongamos en los sistemas que llamamos de defensa, no lo vamos a tener para esos sistemas que llamamos de la vida diaria. Voy a irme hacia un autor que se llama Pansep, que es un autor que a mí me encanta, me ayudó muchísimo para poder entender todo lo que es el apego y cómo funciona a nivel neurobiológico. Y él hablaba que todos los mamíferos, a nivel instintivo, tienen 7 circuitos emocionales básicos, que lo compartimos todos los mamíferos, los seres humanos, las ratas, los caballos, los perros, todos. Y estos 7 circuitos son pánico, que es un sinónimo del apego, ya he hablado de él en otros podcasts, el miedo, que está más relacionado con la ansiedad, la rabia, y ahora vienen otros 4, que son el deseo sexual, el cuidado, el juego y lo que él llama el sistema de búsqueda o de recompensa. Os voy a hablar un poco de cada uno de ellos y después explicaré por qué los relaciono con el tema de vivir y sobrevivir. ¿Qué ocurre con los 3 primeros sistemas? El pánico ya he hablado que es un sistema que se activa cuando sentimos malestar, miedo y buscamos una figura más fuerte o más sabia. Está relacionado con el neurotransmisor que hablaba antes, excitatorio, el glutamato, y está relacionado con los ataques de pánico que le dan a las personas adultas. Es decir, cuando se active el circuito del apego, todo lo demás se va a desactivar. Es un circuito que lo único que podemos pensar es en buscar ayuda, sobre todo cuando somos niños y necesitamos una figura de apego más fuerte y más sabia. El miedo, que os voy a contar del miedo. Yo ahora me he comprado una moto enorme, está en mi crisis de los 60, cada vez me adelanto más a las crisis, todavía tengo 56, pero ya me estoy adelantando a los 60 y cada vez son más peligrosas. Ahora me he comprado una moto enorme. Obviamente me está costando mucho manejar esa moto y cuando estoy en la moto no puedo pensar en otra cosa que no sea en no caerme de la moto o tener cuidado en tener un accidente. Por lo tanto, cuanto más adrenalina genere con esa actividad, más miedo tenga, menos voy a poder pensar en otras cosas que me puedan preocupar. Mientras más energía ponga en evitar
caerme, hacerme daño. Cuanto más energía ponga en el miedo, en la adrenalina, menos energía voy a tener pues para pensar en otras cosas, o incluso en que he quedado con mis amigos o en disfrutar. Y el tercer circuito es el de la rabia. El circuito de la rabia es un circuito que, como podéis imaginar, está muy relacionado con el simpático. En realidad los tres están relacionados con el simpático. Es un circuito muy activador que también genera muchísima adrenalina. Y como he explicado otras veces, el miedo está relacionado con la huida y la rabia está relacionada con la lucha. Estos tres sistemas están pensados para protegernos, para sobrevivir. Son tres sistemas que están muy relacionados con una actividad excitatoria que están pensados para que podamos sobrevivir, podamos seguir vivos. Por lo tanto, son tres sistemas que decimos que están en los sistemas de defensa. Los sistemas de la vida diaria, que son los sistemas que digamos tenemos para vivir, que la naturaleza nos da para poder vivir, serían la lujuria o el deseo sexual. Es un sistema que no debería aparecer hasta los 12 años aproximadamente, 13 años, 11, depende de cuando se produzca el desarrollo sexual de la persona. Y es un circuito que sirve para que nos reproduzcamos. Es el circuito que hace que nos atraigan personas del mismo sexo o de otro sexo, pero a un nivel sexual, que queramos tener relaciones sexuales, que queramos tener intimidad. Y está relacionado mucho con la oxitocina, con la vasopresina, con la testosterona, bueno, con hormonas ya de tipo más sexual. El otro sistema es el del cuidado. El sistema de cuidado lo que viene a hacer es que nosotros cuidemos de otras personas. Pues cuidemos de nuestros padres cuando estén mayores o cuidemos de nuestros hijos cuando los tengamos. Es un circuito que claramente está muy relacionado con la oxitocina y es inverso al apego. Mientras que en el apego lo que buscamos es alguien que nos cuide, aquí lo que nosotros hacemos es cuidar de los demás. Es un circuito que empieza a aparecer suavemente a los 4 o 5 años. No debería aparecer antes, y si aparece a los 4 o 5 años debe ser muy suave. Si un niño o una niña se le obliga a cuidar de los padres, se le obliga a cuidar mucho de los hermanos pequeños, va a tener muchos problemas luego, porque es un circuito que luego veremos que se transforma su función, que es que cuando lleguemos a la maternidad, a la paternidad o a ciertas edades, cuidemos de personas que sean más débiles. El tercer circuito es el juego. El juego es fundamental, está relacionado con todo lo que es la diversión, la risa, el placer, el pasar un buen rato, el charlar con los amigos, el jugar a las cartas con nuestra familia, cuando los niños corren, todo. Es fundamental en todos los mamíferos, sobre todo en la infancia, porque es un sistema que está pensado para conocer las reglas sociales. Ese circuito se desarrolla en los primeros años de vida y posteriormente va a ser muy importante en la adolescencia, cuando aparezca el deseo sexual, porque ese circuito va a enseñarnos a cómo tenemos que comportarnos con los demás, cómo se establecen las jerarquías, cómo ser agradable para los demás, cómo esforzarnos en relacionarnos con los demás. Así que el juego es fundamental. Y el cuarto, que es el de la búsqueda, está muy relacionado con un neurotransmisor que es la dopamina, que es el del interés. Es decir, es un circuito antagonista al del apego, al de pánico. Cuando el pánico o el apego se activan, la búsqueda se desactiva. Por lo tanto, lo que nosotros queremos cuando tenemos hijos es que el niño active la exploración, esté explorando, y si hay cualquier problema, va a buscar a los papás como figuras de apego, o al profesor, o al hermano mayor, alguna figura que haya disponible, y se va a interrumpir la exploración. Si el niño no encuentra una situación adecuada cuando va a buscar esas figuras de apego, lo que va a hacer es hiperactivar la exploración, que es una de las bases del apego evitativo, es decir, va a ser extremadamente compulsivo. Por lo tanto, tendríamos tres sistemas, que serían el pánico, el miedo y la rabia, que estarían en los sistemas de defensa, y tendríamos el cuidado, el deseo sexual o la reproducción, el juego y la búsqueda, que serían sistemas que estarían en la vida diaria. Y aquí a dónde vamos. Si los sistemas de pánico, de rabia o de miedo se hiperactivan, los otros necesariamente se tienen que desactivar. Si los sistemas de la vida diaria, del juego, de la exploración, del amor romántico, del momento de cuidar de nuestro hijo, de estar con personas que queremos y sentirnos empatía con ellos, se activan, los de alerta necesariamente se tienen que desactivar. Es decir, no podemos estar jugando si estamos preocupados. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que en los primeros años de vida, cuanto más tengan que activar los niños los sistemas de apego, insisto que el apego es buscar una figura, cuando tengo miedo, tengo malestar. El circuito del miedo o el circuito de la rabia, toda la energía que tenga el sistema, y no olvidemos nunca que el sistema nervioso tiene una energía muy limitada, toda esa energía se va a enfocar en sobrevivir.
y por lo tanto necesariamente voy a tener que desactivar los circuitos de vivir. Es decir, el sistema se va a enfocar en la defensa, en protegerme. Esto puede dar lugar a dos tipos de situaciones completamente distintas. Un sistema de seguridad, de defensa, en el cual me tengo que vincular necesariamente a otras personas, que sería el apego más ansioso, o un sistema de defensa en el cual he aprendido a no contar con nadie y de esa manera no sufrir, y que sería el apego más evitativo. Por lo tanto, es fácil de intuir como un balancín, que si yo en un sitio pongo mucho peso, el balancín se va a caer hacia esa parte. Si pongo mucho peso en protegerme de que mis padres se enfaden conmigo, si busco a mis padres y no están disponibles, si mi madre es sobreprotectora y siempre me hace sentir muchísimo miedo, si por lo que sea percibo que estoy constantemente enfadado porque me encuentro mal y trato de llamar la atención para que los demás se den cuenta de que no estoy bien y no consigo su atención, si tengo muchísima culpa porque la rabia la pongo hacia adentro y me siento muy culpable, todo esto va a hacer que se desactiven los sistemas de la vida diaria, tanto en los niños como en los adolescentes como en los adultos. Lo que pasa es que en los niños va a tomar una manifestación de niños muy inhibidos, muy retraídos, o bien niños con TDAH, y en adolescentes lo que nos vamos a encontrar son niños, niñas, pues ya con trastornos de personalidad más severos, con conductas muy disruptivas, o niños muy vergonzosos, que no se saben relacionar con los demás, que se van a sentir completamente desconectados. Ahora bien, esos sistemas que hemos dicho de la vida diaria, de vivir, ¿qué ocurre si se hiperactivan en exceso? Pues entonces lo que nos va a ocurrir es que, digamos que el sistema ese que hiperactivemos va a dejar sin energía al resto. Por ejemplo, imaginaros que un niño de 5 o 6 años lo ponemos a cuidar de sus hermanos. Esa energía que tiene que poner en un circuito que todavía no está maduro, no la va a tener para poder hacer otras cosas como por ejemplo explorar o jugar. Si ponemos muchísima energía, por ejemplo, en hacer muchísimas actividades extraescolares, en estudiar mucho, pues igual, perdemos ese juego que es tan necesario en los niños y por lo tanto lo que vamos a crear es una hiperactivación de un sistema de alerta que va a generar muchísima rabia en el sistema nervioso. Insisto que a lo mejor el niño no se va a enfadar, pero a lo mejor cuando tenga 13 o 14 años va a desarrollar una anorexia o un trastorno obsesivo compulsivo, porque esa rabia no sabe cómo expresarla, cómo gestionarla y se convierte en culpa y se da lugar a diferentes trastornos. ¿Qué os voy a contar de los abusos sexuales? Si ponemos mucha energía en una sexualidad que el cerebro, el cuerpo de un niño, una niña no está preparada, esto va a hacer que muchísima energía del sistema nervioso se consuma en sensaciones que son demasiado intensas para que puede tolerar, en contradicciones que no va a poder entender porque alguien que se supone que me quiere me hace daño, en la lucha que va a tener entre cómo si merezco ser querido, cómo soy, o merezco ser querido a través de mi sexualidad o de utilizar a los demás. Es decir, el sistema este también tiene un coste muy elevado. Si el juego es adecuado, es fantástico porque los niños se desarrollan bien. Pero si el sistema del juego que se desarrolla es un sistema que no es adecuado, por ejemplo, estamos todo el día con videojuegos, o es un niño que no tiene control sobre lo que hace, esto va a hacer que igual no va a tener capacidad ni estructura para poder dedicarse pues, a tareas de la vida diaria, como son estudiar, como es conseguir cierta disciplina, como es conseguir metas, esfuerzo y demás. Y el sistema de búsqueda, igualmente, si se hiperactiva el sistema de búsqueda, de exploración, lo que podemos dar lugar es a niños, niñas que sean de apego muy evitativo, que le va a costar muchísimo regularse con los demás y por lo tanto les va a costar muchísimo el tener relaciones sanas o adecuadas. Entonces van a ser personas adictas al trabajo, adictas a los estudios, adictas a actividades. Es decir, un poco yo. ¿Qué ocurre? Que tenemos que entender que estos 7 sistemas que hablaba Pansep son instintivos en todos los mamíferos, como expliqué antes, pero cuando el niño nazca, la niña nazca, en el proceso madurativo, lo que se va a empezar a dar es como el sistema límbico va a empezar a activar estos sistemas de una forma ya más aprendida, es decir, se van a madurar unos más que otros. En una persona que esté bien, un niño que esté bien, una niña que esté bien, van a madurar de una manera equilibrada, de una manera adecuada. Pero debido a esas rupturas que hemos hablado antes, se pueden hiperactivar una área más que otra. Y finalmente quiero terminar con otro elemento que es clave también en este proceso de suma cero, de vivir y sobrevivir, que es la diferencia entre la sobrecarga en los sistemas corticales, es decir, los sistemas de aprendizaje cognitivo y los sistemas emocionales. Si se hiperactivan los sistemas corticales, lo que vamos a tener personas es muy controladoras. Y la seguridad la van a obtener mediante el control.
planificando lo que va a ocurrir luego, planteándose con exceso lo que va a pasar el año que viene o dentro de 2 años, muy obsesionado con el perfeccionismo, la justicia. Mientras que si lo que se hiperactivan son las áreas subcorticales, son las áreas más emocionales, lo que vamos a tener son personas muy impulsivas, personas que no van a tener control sobre el impulso, que van a ser todo el tiempo pues carpe diem y vivir el momento. Y aquí una vez más tenemos que encontrar ese equilibrio adecuado entre el placer y la necesidad de control. Insisto en que todos estos sistemas funcionan de forma equilibrada cuando son adecuados, se suben o se bajan de una manera adecuada, en un rango adecuado, pero cuando el sistema ha percibido mucho peligro en la infancia, va a hiperactivar una serie de redes neuronales, de circuitos emocionales, de actitudes ante el mundo, de conducta, a costa de tener que desactivar otras. Por lo tanto, lo que va a hacer esto también a nivel del sistema nervioso es que si yo, por ejemplo, tengo un sistema que está muy alterado porque siempre estoy con miedo, porque tengo mucha adrenalina, mucha noradrenalina, por ejemplo, no voy a poder generar dopamina, que es un neurotransmisor que es necesario para poder tener ilusión, expectativa, o no voy a poder generar serotonina, que es un neurotransmisor fundamental para sentir conexión y ser feliz. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es la importancia que en los primeros años de vida va a tener ayudar a nuestros hijos a que aprendan a vivir, que no estén en alerta, que no tengan ansiedad y que encuentren confort en cosas adecuadas como es en jugar o en explorar, en aprender y poco a poco vayan volviendo esto más sofisticado. Lógicamente esto es fácil de decir y muy difícil de conseguir, pero lo que sí que podemos ver es cómo si empezamos a practicar mindfulness, técnicas de meditación o aprendemos a qué momentos nuestras redes neuronales se enfocaron en sobrevivir y no en vivir, y con las técnicas como el parkour vamos a esos momentos y desactivamos esos aprendizajes, empezamos a sentir muchísima menos ansiedad, empezamos a sentir muchísima más calma, porque la ansiedad es un sistema que está avisando a nuestro organismo, a nuestro cerebro, de que estamos en peligro, y esta sensación es extremadamente desagradable, hace que empecemos a tener problemas pues de sueño, de comida, y que una vez más entremos más en esa lucha por tratar de sobrevivir y no poder vivir. Así que muchísimas gracias. Me voy 15 días ahora a Córcega, donde intentaré sobrevivir y sobre todo intentaré vivir. Muchísimas gracias, y si queréis opinar sobre el podcast, os lo agradezco mucho cuando me hacéis sugerencias o me hacéis comentarios si os ha gustado. Y cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis que estoy en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Manuel-Hernández-Parcube. Y como siempre, gracias por estar ahí y hasta muy pronto.